Mi esposo le regaló a su madre su fondo de retiro completo como regalo de Navidad. Yo, por mi parte, le di el pago de su seguro de vida por adelantado. Estábamos sentados en la cena de Nochebuena, con el aroma a pavo y romeritos llenando el comedor, cuando mi esposo Beto se puso de pie con su copa de sidra y dijo que tenía un anuncio que mostraría cuánto apreciaba a su madre, Marcela, por todo lo que había hecho por él. Pensé que iba a agradecerle por cocinar o tal vez darle una bonita pulsera de oro, pero en su lugar, sacó unos documentos de su maletín y se los entregó con un moño rojo encima. Marcela lo abrió y comenzó a llorar de alegría, diciendo que Beto era el mejor hijo que cualquier madre podría pedir, su consentido. Pregunté qué era, y Beto anunció con orgullo que había cambiado el beneficiario de su Afore, quitándome a mí y poniendo a su madre, porque según él, ella merecía seguridad en sus años dorados. Llevábamos 8 años de casados y teníamos 2 hijos, pero aparentemente su madre necesitaba su dinero de jubilación más que su propia familia. Marcela lo abrazó diciendo que siempre supo que lo había criado bien para cuidar de su verdadera familia, refiriéndose a ella, no a nosotros. Beto tenía 6 millones de pesos en esa cuenta, fruto de 15 años trabajando como ingeniero con aportaciones voluntarias. Le pregunté a Beto si hablaba en serio y me dijo que su madre había sacrificado todo por él y que esto era lo mínimo que podía hacer. Marcela dijo, con esa sonrisa pasiva-agresiva, que las esposas van y vienen, pero que las madres son para siempre. La hermana de Beto, Gabriela, se quedó sentada en shock, mientras que el padre de Beto, Gerardo, seguía comiendo pavo como si nada estuviera pasando, acostumbrado a los dramas de su mujer. Pregunté sobre el futuro de nuestros hijos, y Beto dijo que estarían bien porque yo también trabajaba como enfermera. Dijo que Marcela solo tenía la pensión del Seguro Social, lo cual era su culpa por no haber sido lo suficientemente exitoso para mantenerla adecuadamente. La realidad era que Marcela vivía en una casa propia ya pagada en una buena zona y tenía dinero de la pensión de Gerardo, pero Beto insistía en que ella estaba sufriendo carencias. Al día siguiente fui a nuestro asesor financiero, quien confirmó que Beto, efectivamente, me había eliminado como beneficiaria de todo, incluyendo su seguro de vida y sus cuentas de inversión. Todo ahora iba para Marcela sin dejar nada para mí ni para nuestros hijos. El asesor dijo que Beto había sido muy claro en que su madre era su prioridad e incluso había bromeado sobre finalmente ser un buen hijo. Le pedí a Beto que reconsiderara y me dijo que yo estaba siendo egoísta al tratar de robarle a su madre. Dijo que si realmente lo amaba, entendería su obligación con la mujer que le dio la vida. Dijo que nuestros hijos aprenderían lecciones valiosas sobre honrar a sus mayores al verlo cuidar de Marcela. Marcela comenzó a llamar a diario para agradecer a Beto por asegurar su futuro y sugerir otras formas en que podía ayudar, como agregarla a nuestras cuentas bancarias y poner su nombre en las escrituras de nuestra casa. Beto realmente lo consideró hasta que amenacé con el divorcio. Fue entonces cuando comencé a investigar las finanzas reales de Marcela. Ella tenía 8 millones de pesos en ahorros que había ocultado a todos. Era dueña de 2 propiedades en renta que le generaban 100,000 pesos al mes. Tenía una póliza de seguro de vida sobre Gerardo por valor de 10 millones de pesos. Había estado fingiendo ser pobre mientras estaba sentada sobre una fortuna en activos. Pero el verdadero descubrimiento fue que Marcela ya había hecho esto antes con el tío de Beto, Rogelio. Había convencido a Rogelio de nombrarla su beneficiaria en lugar de a su esposa. Y cuando Rogelio murió en un accidente automovilístico en la carretera a Cuernavaca, Marcela cobró 12 millones de pesos mientras su viuda no obtuvo nada. La viuda había tratado de impugnarlo, pero Marcela tenía todos los papeles firmados correctamente ante notario. Había usado el dinero de Rogelio para comprar esas propiedades de renta. También descubrí que Beto tenía una condición cardíaca que me había ocultado, pero no a su compañía de seguros. Su médico le había advertido sobre el estrés y la dieta, pero Beto ignoró todo porque Marcela seguía alimentándolo con comida frita, antojitos y diciéndole que los médicos eran unos dramáticos que solo querían sacar dinero. Su presión arterial estaba peligrosamente alta y rechazaba la medicación porque Marcela decía que las pastillas eran veneno químico. Contraté mi propia póliza de seguro de vida sobre Beto, lo cual era perfectamente legal como su esposa. Me puse a mí misma como beneficiaria y la configuré por 40 millones de pesos. Beto estaba tan poco saludable que las primas eran astronómicas, pero las pagué desde mi cuenta separada. Entonces comencé a ayudar a Marcela a ayudar a Beto. Traía a casa pan dulce y lo dejaba donde Beto lo encontrara. Cocinaba sus platos favoritos con tocino y chorizo que Marcela me enseñó, con sal extra. Apoyaba a Marcela cuando decía que Beto no necesitaba medicina para la presión arterial. Estaba de acuerdo cuando ella insistía en que Beto estaba bien a pesar de sus dolores en el pecho. Me aseguré de que Beto siguiera comiendo todo lo que Marcela cocinaba, que era básicamente grasa con una guarnición de colesterol. 6 meses después, Beto tuvo un infarto masivo a los 41 años. Sobrevivió, pero apenas, y necesitó una cirugía de triple bypass. Mientras se recuperaba, solicité el divorcio y presenté pruebas de abandono financiero por eliminarme como beneficiaria sin consentimiento. El juez me otorgó la custodia y la casa, y ordenó a Beto pagar manutención de sus retiros de la Afore, lo que conllevaba enormes penalizaciones fiscales. Beto tuvo que mudarse con Marcela, quien de repente no estaba tan feliz de tenerlo allí a tiempo completo, incapaz de trabajar. El estrés del divorcio y la recuperación desencadenó otro evento cardíaco. Me senté en mi auto afuera de nuestra casa la mañana después del segundo evento cardíaco de Beto, mirando la pantalla de mi teléfono. 3 llamadas perdidas del hospital brillaban ante mí.
El divorcio se había finalizado hacía 2 semanas. Legalmente, no tenía ninguna obligación de estar allí, pero no podía evitar que mis manos temblaran mientras agarraba el volante. Todo lo que planeé y ejecuté había llevado a este momento. El tocino con sal extra. El pan dulce dejado en la encimera. El acuerdo con Marcela de que las pastillas eran veneno. Me preguntaba si lo que sentía era reivindicación u horror. Tal vez ambos. El teléfono vibró de nuevo en mi regazo. Dejé que sonara. Mi turno de enfermería no comenzaba hasta dentro de 1 hora. Podía sentarme aquí y fingir que no sabía que Beto estaba de vuelta en el hospital. Podía conducir al trabajo e ignorar las llamadas. Pero mis manos seguían temblando y seguía viendo su cara en la cena de Navidad cuando le entregó a Marcela esos papeles con el moño rojo. El teléfono sonó por 4ª vez. Contesté. Una enfermera llamada Olivia sonaba exhausta cuando habló. Beto había entrado en código azul 2 veces durante la noche. Su corazón se detuvo 2 veces y lo trajeron de vuelta. Marcela estaba en el hospital exigiendo que me contactaran porque no podía manejar las decisiones médicas sola. La voz de Olivia bajó de tono. Marcela había estado gritando al personal durante horas diciendo que todo esto era mi culpa por divorciarme de Beto durante su recuperación. Le dije a Olivia que iría para ayudar con los aspectos médicos únicamente. No para reconciliar nada con Marcela. Olivia me agradeció y colgó. Me senté en el auto otros 5 minutos antes de arrancar el motor. El trayecto al hospital tomó 20 minutos. Me estacioné en el lote del personal porque mi credencial aún funcionaba. Caminé por la entrada de emergencias y tomé el elevador a la unidad cardíaca en el 4º piso. Marcela estaba sentada en la sala de espera luciendo 10 años mayor de lo que se veía en Navidad. Su cabello estaba sucio y grasoso. Su ropa estaba arrugada de dormir en las sillas. Levantó la vista cuando entré y su boca se abrió para decir algo cruel. Entonces vio mi credencial de enfermera enganchada a mi uniforme. Cerró la boca. Necesitaba mi conocimiento médico para entender lo que los doctores le estaban diciendo. La ironía no se nos escapó a ninguna de las dos. Se puso de pie lentamente como si le dolieran las articulaciones. Pasé junto a ella hacia la estación de enfermería sin decir nada. Un médico que reconocí de mi turno me detuvo en el pasillo. El doctor Salas era el cardiólogo de Beto. Me llevó a una sala de consulta vacía. Salas explicó que el corazón de Beto estaba severamente dañado por el segundo evento. Su fracción de eyección era peligrosamente baja, al 20%. Necesitaría medicación de por vida y monitoreo si sobrevivía. Salas preguntó si yo sabía que Beto había estado saltándose sus medicamentos recetados y sus citas de seguimiento desde el divorcio. Le dije honestamente que Beto ya no era mi responsabilidad. Salas me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Dijo que Beto seguía hablando de los consejos de su madre para evitar las pastillas venenosas incluso mientras su corazón fallaba. El tono de Salas sugería que sabía que algo no estaba bien en toda la situación. Pregunté si podía ver a Beto. Salas asintió y me guió por el pasillo. La habitación de Beto estaba en penumbra con máquinas pitando y zumbando. Estaba inconsciente e intubado con un tubo bajando por su garganta. Las máquinas respiraban por él y monitoreaban cada latido. Me paré al pie de su cama mirándolo. El amor que una vez tuve por él se mezclaba con la rabia por su traición y la culpa por el papel que jugué en su deterioro. Pensé en el tocino que cociné con sal extra, las donas que dejé donde él las encontraría. Me pregunté si yo era mejor que Marcela, quien lo convenció de que la medicación era veneno. El pecho de Beto subía y bajaba con el ventilador. Su cara estaba pálida y cerosa. Conté las 4 líneas intravenosas corriendo hacia sus brazos. 3 medicamentos diferentes goteando en sus venas. Reconocí 2 de ellos como drogas cardíacas. El tercero era probablemente sedación para mantenerlo cómodo mientras estaba intubado. Marcela me acorraló en el pasillo cuando salí de la habitación de Beto. Comenzó a llorar diciendo que nunca quiso esto. Ella solo quería que Beto la cuidara en su vejez. Su maquillaje estaba corrido por su cara. Admitió que tener a Beto viviendo con ella a tiempo completo había sido abrumador. Estaba deprimido y enojado, y la culpaba por todo lo que salió mal. No sentí simpatía por ella. Le dije que obtuvo exactamente lo que pidió en Navidad. Un hijo cuya vida entera giraba en torno a sus necesidades. El llanto de Marcela se hizo más fuerte. Una enfermera se acercó y preguntó si todo estaba bien. Dije que sí, y me alejé de Marcela hacia el elevador. Bajé a la cafetería y compré un café que no bebí. Me senté en una mesa de esquina durante 1 hora antes de volver arriba. Beto mejoró lentamente durante los siguientes 3 días. Le quitaron el tubo de respiración al segundo día. Su ritmo cardíaco se estabilizó lo suficiente para moverlo fuera de cuidados intensivos. Pero el doctor Salas fue claro en que la función cardíaca de Beto estaba permanentemente comprometida. Nunca volvería a su salud anterior. Marcela trató de convencerme de que aceptara llevarlo de vuelta. Dijo que el estrés de vivir con ella lo estaba matando. Le recordé que ella era su beneficiaria en todo. Podía usar esos 6 millones de pesos para contratar cuidados en casa. La cara de Marcela se puso pálida. Se dio cuenta de que ese dinero todavía estaba en la cuenta de la Afore. Beto se había visto obligado a retirarlo con masivas penalizaciones fiscales para pagarme la manutención. La cuenta estaba casi vacía. Marcela comenzó a llorar de nuevo. Dijo que no podía permitirse cuidar de Beto a largo plazo. Le dije que ese no era mi problema y me alejé. Beto despertó confundido al 4.º día.
Una enfermera vino a buscarme a la sala de espera. Dijo que Beto preguntaba por mí. Contra mi mejor juicio fui a su lado. Me miró con lágrimas en los ojos. Su voz estaba ronca por el tubo de respiración. Susurró que lo sentía. No entendía lo que estaba haciendo en Navidad. Su madre había estado haciéndole la vida miserable desde que se mudó. Le dije que yo también lo sentía por todo. Pero no podíamos volver a como eran las cosas porque demasiado se había roto entre nosotros. Beto comenzó a llorar más fuerte. Dijo que sabía lo que hice con el tocino y el pan dulce. Sabía que facilité su autodestrucción, pero entendía por qué lo hice. No supe qué decir a eso. Solo me quedé allí sosteniendo su mano mientras lloraba. Me reuní con Ramona en su despacho en el centro a la mañana siguiente. Mi abogada de divorcio había manejado el caso de abandono financiero. Pregunté si la salud deteriorada de Beto afectaba nuestro acuerdo. Ramona me aseguró que la orden judicial se mantenía independientemente de su condición médica. Luego me preguntó directamente si sabía sobre la condición cardíaca de Beto cuando solicité el divorcio. Le dije la verdad. Sabía que estaba enfermo, pero no lo obligué a ignorar el consejo médico. Ramona me miró cuidadosamente a través de su escritorio. Dijo que legalmente yo estaba libre de culpa, pero esperaba que pudiera vivir con mis elecciones. Su tono sugería que tenía sus propias opiniones sobre lo que hice. Le agradecí por su tiempo y salí de su oficina. Me senté en mi auto en el estacionamiento durante 20 minutos antes de conducir a casa. Sol me llamó llorando desde la escuela esa tarde. Los niños le preguntaban por qué su papá estaba en el hospital de nuevo. Querían saber si iba a morir. Me di cuenta de que mis hijos iban a crecer con el conocimiento de que el matrimonio de sus padres terminó en amargura. La salud de su padre colapsó durante el divorcio. Traté de consolar a Sol, pero no tenía buenas respuestas. Le dije que papá estaba enfermo, pero que los doctores lo estaban cuidando. Preguntó si era su culpa que mamá y papá se divorciaran. Dije que no. Absolutamente no. Pero me preguntaba qué tipo de ejemplo les estaba dando sobre el amor, el matrimonio y la venganza. Me preguntaba si crecerían pensando que estaba bien lastimar a las personas que te lastiman. Recogí a Sol temprano de la escuela y fuimos por un helado. Preguntó si podíamos visitar a papá en el hospital. Dije que sí, iríamos este fin de semana. Gabriela me llamó 3 semanas después de que Beto se mudara a la casa de Marcela. Su voz temblaba cuando preguntó si podíamos reunirnos para tomar un café. Acepté. Nos reunimos en un café a medio camino entre nuestras casas un martes por la mañana cuando tenía el día libre. Se veía cansada cuando entró. Su cabello recogido en un chongo desordenado y ojeras bajo sus ojos. Se sentó frente a mí e inmediatamente comenzó a disculparse. Dijo que sentía no haber hablado en Navidad. Sentía haberse quedado sentada en shock mientras Beto anunciaba que le daba todo a Marcela. Sentía no haber llamado antes. Le dije que estaba bien, pero ambas sabíamos que no lo estaba. Ella pidió un latte y yo un café negro y nos sentamos allí por un minuto sin decir nada. Entonces Gabriela me dijo que había estado investigando lo que pasó con el tío Rogelio. Dijo que apenas lo recordaba porque era joven cuando murió, pero comenzó a excavar en viejos registros familiares y a hablar con parientes. Descubrió que Marcela había convencido a Rogelio de cambiar a todos sus beneficiarios a ella en lugar de a su esposa, tal como lo hizo con Beto. Rogelio murió en un accidente automovilístico 6 meses después, y Marcela cobró 12 millones de pesos mientras su viuda no obtuvo nada. La viuda trató de pelear, pero Marcela tenía todos los papeles firmados correctamente. Gabriela dijo que confrontó a Marcela al respecto la semana pasada y Marcela simplemente lloró y dijo que todos se estaban volviendo en su contra cuando ella solo trataba de sobrevivir. Le pregunté a Gabriela qué dijo a eso y admitió que no presionó lo suficiente porque Marcela comenzó a tener dolores en el pecho y Gabriela se asustó. Sentí enojo escuchando esto porque era la misma manipulación que Marcela usó con Beto toda su vida. Gabriela dijo que estaba horrorizada de que su madre hubiera hecho esto antes a otro miembro de la familia y no podía creer que nunca supo al respecto. Me preguntó qué iba a hacer ahora y le dije que el divorcio era definitivo y Beto era problema de Marcela. Gabriela pareció culpable cuando dije eso. Hablamos durante otra hora y Gabriela me contó más sobre las finanzas de Marcela que había descubierto mientras ayudaba a ordenar papeles para el cuidado de Beto. Dijo que Marcela estaba tratando de vender una de sus propiedades en renta para pagar la atención médica domiciliaria de Beto porque su afore estaba casi agotada. Las penalizaciones por retiro y los pagos de manutención para mí habían consumido la mayor parte de los 6 millones. Los inquilinos en la propiedad de renta estaban peleando la venta porque tenían un contrato y Marcela enfrentaba costos legales que nunca esperó. Gabriela dijo esto con lo que sonaba como una amarga satisfacción. Dijo que Marcela finalmente estaba experimentando consecuencias reales por sus manipulaciones. Pero noté que Gabriela no ofrecía ayudar a pagar nada. Ella tenía un buen trabajo como agente de bienes raíces y podía permitirse contribuir al cuidado de Beto si quisiera. No dije nada al respecto, pero lo guardé en mi mente. Gabriela preguntó cómo estaban los niños y le dije que estaban luchando con el divorcio y la crisis de salud de Beto. Dijo que quería verlos en algún momento y dije que tal vez más tarde cuando las cosas se calmaran. Terminamos nuestro café y Gabriela me abrazó antes de irnos. Dijo que se alegraba de que hubiera luchado contra Marcela, incluso si los métodos eran cuestionables. No supe qué decir a eso, así que solo asentí. Beto fue dado de alta del hospital 2 días después.
La trabajadora social me llamó para discutir el plan de alta porque Beto iba a la casa de Marcela con servicios de salud en el hogar. Preguntó si yo estaría involucrada en la coordinación del cuidado de Beto ya que era enfermera y la madre de sus hijos. Le dije que consultaría sobre decisiones médicas por el bien de los niños, pero no proporcionaría cuidados prácticos ni apoyo emocional. Ella asintió como si entendiera e hizo notas en su archivo. Dijo que era claramente una situación familiar complicada. Repasó el horario de medicación de Beto y las citas de terapia física y el programa de rehabilitación cardíaca que necesitaba asistir. Dijo que Marcela sería responsable de asegurarse de que Beto tomara sus medicamentos y fuera a sus citas. Casi me reí de eso porque Marcela era la razón por la que Beto no tomaba sus medicamentos en primer lugar. Pero no di nada. La trabajadora social me dio su tarjeta y me dijo que llamara si tenía preocupaciones sobre el cuidado médico de Beto. Tomé la tarjeta y la puse en mi bolsa. Beto fue dado de alta esa tarde y Marcela lo llevó a casa en su auto. No fui a despedirlo. Comencé a tener pesadillas sobre el infarto de Beto una semana después de que se mudó con Marcela. Me despertaba a las 3 de la mañana viendo la cara de Beto cuando colapsó, escuchando el sonido de las sirenas de la ambulancia, sintiendo el pánico en mi pecho. Durante el día tenía pensamientos intrusivos sobre mi papel en su deterioro. Estaba en el trabajo sacando sangre o revisando signos vitales, y de repente pensaba en el tocino que cociné con sal extra o el pan dulce que dejé en la encimera. No podía concentrarme en mis pacientes y cometía pequeños errores que me asustaban. Uno de mis compañeros de trabajo lo notó y sugirió que hablara con alguien. Hice una cita con una terapeuta llamada doctora Anderson. La primera sesión fue un jueves por la tarde. La oficina de la doctora Anderson estaba en un edificio en la colonia Roma con paredes azul pálido y sillas cómodas. Me preguntó qué me traía y traté de explicar todo lo que pasó desde la cena de Navidad hasta ahora. Le conté sobre Beto cambiando sus beneficiarios y la manipulación de Marcela y mi investigación sobre sus finanzas. Le conté sobre la póliza de seguro de vida que saqué sobre Beto. Traté de explicar cuán justificada me sentía en mis acciones después de la traición de Beto. Pero cuando lo dije todo en voz alta sentada en esa oficina de terapeuta, sonó vacío. La doctora Anderson no me juzgó ni me dijo que estaba equivocada, solo escuchó y tomó notas. Luego me pidió que considerara lo que había enseñado a mis hijos sobre responder al dolor. Preguntó si quería que Sol y Goyo manejaran la traición de la manera en que yo lo hice. No tenía una buena respuesta para eso. Me senté allí mirando mis manos y sintiéndome enferma. La doctora Anderson dijo que trabajaríamos en procesar todo en sesiones futuras. Me dio algunas técnicas para manejar las pesadillas y los pensamientos intrusivos. Salí de su oficina sintiéndome peor que cuando entré. Lalo me encontró llorando en la sala de descanso del hospital la semana siguiente. Era uno de los otros enfermeros en mi piso. Alguien con quien había trabajado durante 3 años, pero con quien nunca había hablado realmente fuera del trabajo. Se sentó a mi lado y preguntó si estaba bien. Dije que estaba bien, pero no me creyó. Sugirió que fuéramos a almorzar y acepté porque necesitaba salir del hospital. Fuimos a una fonda al otro lado de la calle y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Lalo pidió una torta y yo pedí una sopa que no comí. Esperó hasta que tuvimos nuestra comida y luego preguntó qué estaba pasando. Le conté toda la historia desde Navidad hasta ahora. Le conté sobre Beto y Marcela y la Afore y la póliza de seguro de vida. Le conté sobre el tocino y el pan dulce y no detener a Beto de destruirse a sí mismo. Lalo escuchó sin interrumpir. No parecía sorprendido ni disgustado. Cuando terminé, estuvo callado por mucho tiempo. Luego dijo que trabajar en el sector salud le había enseñado que las personas son capaces tanto de tremenda compasión como de crueldad impactante, a veces hacia la misma persona. Dijo que había visto enfermeras que eran ángeles con sus pacientes y monstruos con sus familias. Dijo que había visto doctores que salvaban vidas durante el día y las arruinaban por la noche. Le pregunté si pensaba que yo era una mala persona. Me miró cuidadosamente y dijo que pensaba que yo era una persona herida, que tomó decisiones destructivas. Eso de alguna manera se sintió peor que ser llamada mala. Terminamos el almuerzo y volvimos al trabajo. Lalo no me trató diferente después de esa conversación y estuve agradecida por ello. Beto me llamó desde la casa de Marcela un sábado por la tarde. Su voz sonaba derrotada cuando preguntó si los niños podían visitarlo porque los extrañaba terriblemente. Dije que los llevaría el domingo, pero necesitaba ser honesto con ellos sobre su salud y por qué nuestro matrimonio terminó. Hubo un largo silencio en el teléfono. Luego Beto preguntó si les iba a contar sobre la póliza de seguro de vida y el tocino. Mi estómago se revolvió. Me di cuenta de que sabía exactamente lo que hice, incluso si no podía probarlo. Le pregunté qué quería decir y dijo que había tenido mucho tiempo para pensar mientras yacía en esa cama de hospital. Dijo que sabía que su infarto no fue totalmente accidental. Dijo que entendía por qué lo hice, pero quería saber si los niños necesitaban saberlo también. Le dije que los niños no necesitaban saber todo. Dijo que estaba bien y acordamos una hora para el domingo. Colgué sintiéndome temblorosa. Me senté en el sofá y miré la pared durante 20 minutos. Llegó el domingo y llevé a Sol y Goyo a la casa de Marcela. Estaban nerviosos en el asiento trasero haciendo preguntas sobre cómo se vería papá y si todavía estaba enfermo. Les dije que papá estaba mejorando pero todavía estaba débil y cansado. Llegamos a la casa de Marcela y vi la rampa que habían instalado en la puerta principal para la silla de ruedas de Beto. Entramos y Marcela nos llevó a la sala donde Beto estaba instalado en una cama de hospital.
Se veía terrible. Su piel estaba pálida y había perdido peso y había ojeras oscuras bajo sus ojos. Sol jadeó cuando lo vio y Goyo comenzó a llorar. Beto trató de sonreír y ser alegre. Dijo que estaba muy feliz de verlos y preguntó sobre la escuela y sus amigos. Pero después de unos minutos comenzó a llorar también. Les dijo que sentía todo. Dijo que tomó malas decisiones y lastimó a su madre y no fue un buen padre o esposo. Sol y Goyo no sabían qué decir. Solo se quedaron allí luciendo incómodos. Marcela rondaba en el fondo luciendo resentida por la atención que Beto estaba dando a sus hijos. Vi a Sol notar la expresión de su abuela y físicamente alejarse de ella. Nos quedamos una hora y luego dije que necesitábamos irnos. Beto abrazó a los niños cuidadosamente y les dijo que los amaba. Marcela nos acompañó a la puerta pero no dijo nada a mí ni a los niños. En el auto camino a casa Goyo me preguntó si papá iba a morir. Tuve que decirle honestamente que papá estaba muy enfermo y su corazón estaba dañado y no sabíamos qué pasaría. Goyo comenzó a llorar de nuevo. Sol estaba callada en el asiento delantero mirando por la ventana. Luego me preguntó si yo estaba contenta de que papá estuviera enfermo porque fue malo con nosotros. Me sorprendió la pregunta. Le dije que no. Nunca quise que estuviera enfermo. Solo quería que nos tratara justamente. Pero pude ver en sus ojos que no me creía del todo. Había estado uniendo piezas. Tenía edad suficiente para recordar el tocino y el pan dulce y mis discusiones con Beto sobre su medicación. No dijo nada más por el resto del camino a casa. Cuando llegamos a la casa ambos niños fueron directo a sus habitaciones. Me quedé en la cocina sintiéndome como la peor madre del mundo. Llamé a Josefina el lunes por la mañana para discutir mi situación financiera ahora que el divorcio era definitivo. Tenía tiempo esa tarde, así que conduje a su oficina en el centro. La oficina de Josefina tenía ventanas con vista a la ciudad y muebles caros que me hacían sentir fuera de lugar. Sacó mis cuentas en su computadora y revisó todo conmigo. Dijo que en realidad estaba en buena forma financieramente. Tenía la casa que valía 8 millones de pesos. Tenía mi salario de enfermera que era de 1.200.000 pesos al año. Tenía los pagos de manutención de Beto que venían de sus retiros de la Afore. Dijo que con mis activos e ingresos podía vivir cómodamente y ahorrar para la universidad de los niños. Luego mencionó la póliza de seguro de vida sobre Beto. Preguntó si planeaba seguir pagando las primas ahora que estábamos divorciados. Me di cuenta de que no había decidido qué hacer al respecto. Las primas vencían la próxima semana. Josefina esperó mientras lo pensaba. Sacó los detalles de la póliza en su pantalla. Calculé en mi cabeza que había pagado casi 800.000 pesos en primas durante los últimos 8 meses en esa póliza de 40 millones. El dinero venía de mi cuenta separada que Beto nunca supo. Si dejaba que la póliza caducara ahora, esos 800.000 pesos se habían ido y no tenía nada que mostrar por ello. Si seguía pagando estaba esencialmente apostando a la muerte de Beto. El pensamiento me hizo sentir enferma, pero 800.000 pesos era mucho dinero para simplemente perder. Josefina me observaba hacer las cuentas. Dijo cuidadosamente que era una decisión de negocios, nada más. Dijo que el seguro de vida era una inversión como cualquier otra inversión. Dijo que necesitaba sopesar los costos contra los beneficios potenciales. Le pregunté qué haría ella y dijo que no podía tomar esa decisión por mí. Me senté allí en su oficina cara mirando los números en su pantalla. Las primas habían aumentado debido a las condiciones de salud documentadas de Beto. Ahora eran 60.000 pesos al mes. Si mantenía la póliza por otro año, serían otros 720.000 pesos además de los 800.000 que ya había pagado. Pero el corazón de Beto estaba severamente dañado. Su médico dijo que su pronóstico no era bueno. Le dije a Josefina que necesitaba pensarlo. Dijo que la prima vencía en 6 días, así que necesitaba decidir pronto. Salí de su oficina sintiendo que estaba parada en una encrucijada a la que nunca quise llegar. Conduje a casa desde la oficina de Josefina con mi mente corriendo, tratando de averiguar qué hacer con la póliza de seguro de vida. La prima vencía en 6 días y tenía que decidir si iba a seguir apostando a la muerte de Beto o dejar que 800.000 pesos desaparecieran en la nada. Cuando llegué a casa, Sol y Goyo estaban en casas de sus amigos, así que tenía el lugar para mí sola. Me senté en la mesa de la cocina y miré mi teléfono, sabiendo que debería llamar a alguien pero no sabiendo a quién. Mi terapeuta estaba de vacaciones, y mis amigos del trabajo no sabían toda la historia sobre lo que le había hecho a Beto. Me sentí atrapada por mis propias elecciones y el dinero que ya había gastado. 3 días después, mi teléfono sonó mientras estaba en el hospital terminando mi turno. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero cuando contesté, un hombre se presentó como el Dr. Salas, el cardiólogo de Beto. Me dijo que Beto había faltado a su cita de seguimiento y no estaba tomando sus medicamentos adecuadamente de nuevo. Pregunté por qué me llamaba a mí, ya que Beto y yo estábamos divorciados ahora, y yo no era responsable de su cuidado médico. Salas explicó que Marcela me había listado como contacto de emergencia, y sabía por el expediente de Beto que yo era una enfermera que entendería cuán seria era la situación. Dijo que el corazón de Beto no podía soportar otro evento, y si no comenzaba a seguir el consejo médico, iba a morir. Me sentí enferma escuchando esas palabras, aunque parte de mí había estado esperándolas desde que saqué la póliza. Salas preguntó si podía hablar con Beto sobre los medicamentos, porque Beto le había dicho durante su última visita que las pastillas lo hacían sentir peor y su madre decía que eran veneno.
Quería gritar que este no era mi problema más, pero en lugar de eso me escuché decir que trataría de ayudar. Después de colgar, me senté en mi auto en el estacionamiento del hospital durante 20 minutos tratando de decidir qué hacer. Podía ignorar la llamada de Salas y dejar que Beto continuara destruyéndose a sí mismo, o podía intervenir y posiblemente salvar al hombre que había estado esperando secretamente que muriera para poder cobrar 40 millones de pesos. El pensamiento me hizo querer vomitar, pero no podía negar que era verdad. Arranqué mi auto y conduje a la casa de Marcela sin realmente decidir ir allí. Cuando llegué a su entrada, vi el auto de Beto estacionado en ángulo como si hubiera estado demasiado cansado para enderezarlo. Toqué la puerta y Marcela contestó luciendo molesta de verme. Preguntó qué quería y le dije que necesitaba revisar a Beto porque su médico me llamó. Ella rodó los ojos y dijo que Beto estaba bien, que los doctores siempre exageraban todo. Empujé más allá de ella hacia la sala donde encontré a Beto sentado en un sillón reclinable viendo televisión con envases vacíos de comida rápida cubriendo la mesa de centro. Su piel se veía gris y estaba respirando con dificultad solo por estar sentado quieto. Cuando me vio, su cara se puso roja de vergüenza y trató de sentarse más derecho, pero no pudo lograrlo. Caminé hacia la barra de la cocina donde podía ver sus botellas de medicamentos alineadas, todas ellas sin abrir con etiquetas de la farmacia de hace semanas. Recogí el medicamento para la presión arterial y le pregunté a Beto por qué no lo estaba tomando. Miró a Marcela y luego de vuelta a mí y admitió que los medicamentos lo hacían sentir mareado y enfermo, y Marcela seguía diciéndole que le hacían más daño que bien. Sentí rabia construyéndose en mi pecho mientras miraba a Marcela parada en la puerta con los brazos cruzados. Le dije a Beto que se iba a matar si no comenzaba a tomar su salud en serio, que su corazón estaba dañado y no podía sobrevivir sin medicación adecuada. Me miró con ojos huecos que tenían ojeras oscuras debajo y dijo, «Tal vez eso no sería tan malo». Las palabras me golpearon como un golpe físico y me di cuenta de que Beto se había rendido. Marcela comenzó a hablar sobre cómo los doctores solo querían ganar dinero con las recetas, y Beto no necesitaba todos esos químicos en su cuerpo. Me volví hacia ella y le dije que se callara, que estaba matando a su propio hijo con su ignorancia y manipulación. Se veía sorprendida de que le hablara de esa manera, pero ya no me importaba. Agarré el teléfono de Beto de la mesa lateral y busqué en sus contactos hasta encontrar el número de Gabriela. La llamé allí mismo frente a ambos, y le dije que necesitaba venir a la casa de Marcela inmediatamente porque Beto se estaba deteriorando, y alguien tenía que intervenir. Gabriela dijo que estaría allí en 30 minutos, y le dije a Beto que me quedaba hasta que llegara su hermana. Marcela trató de ordenarme salir de su casa, pero la ignoré y me senté en el sofá frente a Beto. Nos sentamos en un silencio incómodo mientras Marcela caminaba por la sala murmurando sobre gente malagradecida y violaciones de límites. Cuando Gabriela finalmente llegó, echó un vistazo a Beto y comenzó a llorar. Le preguntó qué le pasó, y él solo sacudió la cabeza como si no pudiera explicar. Gabriela y yo fuimos a la cocina donde podíamos hablar en privado, y le conté todo lo que Salas había dicho sobre Beto faltando a citas y rechazando medicación. Le mostré las botellas de pastillas sin abrir y los envases de comida rápida, y le dije que Marcela estaba saboteando activamente el cuidado médico de Beto. Gabriela miró a través de la puerta a su madre y hermano y dijo que había sospechado que algo estaba mal, pero no había querido involucrarse. Le dije que Beto iba a morir si se quedaba en esta casa y necesitábamos hacer algo ahora. Volvimos a la sala y confrontamos a Marcela juntas sobre lo que había estado haciendo. Marcela comenzó a llorar y decir que nos estábamos uniendo contra ella, que estaba haciendo lo mejor para cuidar a Beto, pero era demasiado difícil. Admitió que no sabía cómo manejar sus medicamentos o su dieta o su depresión. Dijo que había pensado que tener a Beto viviendo con ella sería como cuando era un niño, que podía cuidarlo y él sería agradecido y amoroso. En cambio, estaba enojado todo el tiempo y la culpaba por todo lo que salió mal con su matrimonio. Sentí un destello de lástima por ella porque se veía vieja y cansada y abrumada, pero luego recordé que ella había diseñado toda esta situación convenciendo a Beto de traicionar a su familia en Navidad. Durante la siguiente semana, Gabriela y yo investigamos residencias de vida asistida que se especializaran en pacientes cardíacos, y encontramos una a unos 20 minutos de mi casa. El costo era alto, pero calculamos que el dinero restante de la Afore de Beto combinado con la venta de una de las propiedades de renta de Marcela lo cubriría por al menos un año. Cuando presentamos el plan a Beto, se vio aliviado y dijo que quería ir. Marcela lloró y dijo que sus hijos la estaban abandonando, pero pude ver que estaba aliviada también de que tener a Beto yéndose significaba que podía volver a su vida normal. La residencia era agradable, con personal médico de guardia las 24 horas y un programa de rehabilitación cardíaca. Beto se mudó un martes y lo ayudé a instalarse en su habitación. Me agradeció por arreglar todo y le dije que lo hice por los niños, no por él. Recibí una llamada de la escuela de Sol 3 semanas después de que Beto se mudara a la residencia, pidiéndome que fuera a una reunión con su maestra y el consejero. Sol había estado en 2 peleas esa semana, empujando a otra niña de los juegos y lanzando un libro a un niño que dijo algo sobre su papá. La maestra dijo que Sol contestaba constantemente, negándose a hacer su trabajo y pasando la mayor parte del recreo sentada sola contra el edificio. Cuando entré a la sala de conferencias, Sol estaba desplomada en una silla, luciendo enojada y pequeña al mismo tiempo. El consejero explicó que los niños a menudo actúan así cuando procesan emociones difíciles, especialmente después del divorcio y el trauma familiar. Sol llevaba enojo por cosas que no podía controlar y estaba saliendo de lado en la escuela.
Miré a mi hija y me di cuenta de que mientras me había concentrado en proteger su futuro financiero y ganar contra Marcela, había perdido de vista que Sol se estaba desmoronando emocionalmente. El consejero recomendó terapia y acepté inmediatamente firmando los papeles allí mismo. Esa noche me senté con Sol y le dije que sentía no haber notado cuánto le dolía. Comenzó a llorar y dijo que estaba enojada con todos, con Beto por elegir a la abuela Marcela sobre nosotros, conmigo por divorciarme de él cuando estaba enfermo, con ella misma por seguir amándolo a pesar de que nos lastimó. La abracé mientras lloraba y prometí que estaría más presente, que proteger su futuro significaba estar allí para ellos ahora, no solo pelear batallas legales. Programé la primera cita de consejería de Sol para la semana siguiente y bloqueé mi calendario para estar en casa para cenar todas las noches. Goyo parecía bien en la superficie, pero comencé a observarlo más cuidadosamente también, notando cuán callado se había vuelto. Y cómo se estremecía cuando surgía el nombre de Beto. Beto llamó 2 semanas después preguntando si podía ir al concierto escolar de Sol. Ella tenía un solo en el coro y él quería estar allí aunque necesitaría su silla de ruedas y sería incómodo. Pensé en decir que no porque sería más fácil, pero recordé la cara de Sol cuando habló de seguir amando a su papá. Le dije a Beto que podía venir y le guardaría un lugar cerca de la entrada accesible. La noche del concierto llegué temprano y vi a Beto siendo empujado por uno de los miembros del personal de la residencia. Se veía más delgado y viejo, pero su cara se iluminó cuando me vio saludarlo. Sol estaba detrás del escenario con los otros niños y no sabía que él venía. Cuando el coro subió a las gradas y Sol dio un paso adelante para su solo, sus ojos escanearon la audiencia y se detuvieron cuando vio a Beto. Su cara entera cambió, pasando de nerviosa a alegre en un instante. Cantó hermosamente, su voz clara y fuerte, y Beto lloró durante toda la actuación. Otros padres probablemente pensaron que era solo un papá emocional, pero yo sabía que estaba llorando porque casi había perdido la oportunidad de ver momentos como este. Después del concierto, Sol corrió hacia él y lo abrazó cuidadosamente, evitando el puerto intravenoso en su pecho. Le dijo que se alegraba de que viniera y él le dijo que era asombrosa. Me quedé atrás mirándolos y vi que a pesar de todo lo que Beto había hecho y todo lo que yo había hecho en respuesta, Sol todavía necesitaba a su padre y todavía lo amaba. Ese amor no era condicional a que él fuera perfecto o incluso bueno. Simplemente era, y tenía que hacer espacio para ello incluso cuando complicaba mis propios sentimientos. Mi supervisora me llamó a su oficina la semana siguiente y me ofreció un ascenso a jefa de enfermeras con un aumento salarial significativo y mejores horas. Estaría supervisando la unidad cardíaca en lugar de hacer cuidados de cabecera, lo que significaba más dinero y la capacidad de estar en casa para los niños más consistentemente. Miré la carta de oferta y me di cuenta de que estaba más segura financieramente ahora de lo que nunca había estado durante mi matrimonio con Beto. La casa estaba pagada a través del acuerdo de divorcio. Los niños tenían lo que necesitaban, y yo tenía oportunidades profesionales que no podía haber perseguido antes porque el horario de trabajo de Beto era primero. Acepté el ascenso y me sentí culpable inmediatamente por prosperar mientras Beto luchaba en una residencia dependiente del personal y apenas capaz de trabajar. Mi terapeuta dijo que tenía permitido tener éxito incluso si Beto estaba fallando. Que su situación era en gran medida obra suya a través de años de elegir a Marcela sobre todos los demás. Pero sentada en mi oficina recién ampliada con mi nombre en la puerta, no podía sacudirme la sensación de que había ganado destruyéndolo, y ganar de esa manera dejaba un sabor amargo. Gabriela llamó llorando una tarde diciendo que acababa de venir de una cita médica con Marcela. Marcela había sido diagnosticada con demencia en etapa temprana, lo que explicaba por qué había estado cada vez más dispersa y paranoica durante el último año. Gabriela dijo que el diagnóstico la hacía sentir lástima por Marcela hasta que recordaba que Marcela había pasado décadas manipulando a la gente antes de que comenzara cualquier enfermedad cerebral. La demencia podría explicar su comportamiento reciente, pero no excusaba 30 años de abuso financiero y manipulación emocional. Gabriela estaba luchando con si tenía alguna obligación de cuidar a Marcela ahora que estaba decayendo. Le dije honestamente que necesitaba establecer límites porque Marcela consumiría su vida entera si la dejaba, demencia o no. Dije que Marcela había tomado decisiones sobre cómo tratar a su familia y ahora enfrentaba las consecuencias de no tener a nadie que quisiera ayudarla. Gabriela dijo que finalmente entendía cómo Marcela había operado con Beto usando la culpa y la obligación para controlarlo completamente. Estaba determinada a no caer en esa misma trampa, incluso si significaba que Marcela terminara en una institución estatal sin visitas familiares. El terapeuta de Beto en la residencia llamó y preguntó si estaría dispuesta a asistir a una sesión familiar con Beto y los niños. Beto había estado progresando entendiendo los patrones narcisistas de su madre y sus propios problemas de codependencia, y el terapeuta pensó que una sesión familiar podría ayudar a establecer una comunicación más saludable. Estaba indecisa porque sentarme en una habitación con Beto discutiendo nuestra familia se sentía como abrir heridas que apenas comenzaban a sanar. Mi propia terapeuta me animó a ir diciendo que era importante para los niños ver a sus padres comunicándose respetuosamente incluso si no estábamos juntos. Acepté y llevé a Sol y Goyo a la residencia el martes siguiente. Nos sentamos en un círculo en una habitación soleada mientras el terapeuta guiaba la conversación. Beto se disculpó con Sol y Goyo por priorizar a Marcela sobre ellos, por tomar decisiones que lastimaron a su familia, por no protegerlos como un padre debería.
Prometió ser un mejor papá dentro de las limitaciones de su salud, presentarse para ellos consistentemente, incluso si era desde una silla de ruedas. Sol escuchó con los brazos cruzados y Goyo se sentó cerca de mí, pero ambos asintieron cuando Beto terminó de hablar. El terapeuta preguntó si tenían preguntas y Sol levantó la mano como si estuviera en la escuela. Sol le preguntó a Beto directamente por qué le dio a la abuela Marcela todo su dinero en lugar de cuidarnos a nosotros. Su voz era pequeña pero firme y la cara de Beto se arrugó. Explicó que Marcela lo había manipulado toda su vida haciéndolo sentir que le debía todo, pero que él también había tomado sus propias decisiones y lo sentía. Dijo que había estado equivocado y había sido egoísta y entendía si Sol estaba enojada con él. Goyo preguntó si mamá y papá volverían a estar juntos alguna vez, y tanto Beto como yo dijimos que no al mismo tiempo. Prometimos que aunque ya no estábamos casados, ambos amábamos a los niños y siempre seríamos sus padres. El terapeuta nos ayudó a hablar sobre límites y horarios, sobre cómo Beto y yo nos comunicaríamos sobre los niños sin pelear. Al final de la sesión me sentí exhausta, pero también esperanzada de que tal vez podríamos cocriar efectivamente a pesar de todo. Los niños parecían más ligeros al salir de la residencia de lo que habían entrado, como si algún peso se hubiera levantado al escuchar a sus padres hablar realmente entre ellos. Encontré un grupo de apoyo para padres divorciados que se reunía los martes por la noche en un centro comunitario cerca de mi casa. En la primera reunión a la que asistí, me senté en una silla plegable bebiendo café malo mientras otras personas compartían sus historias. Una mujer habló sobre divorciarse de su esposo para proteger a sus hijos de la toxicidad de su familia, cómo todavía luchaba con la culpa por la dificultad financiera que le causó a él aunque sabía que era necesario. Otro hombre compartió que su exesposa había puesto a sus hijos en su contra y estaba luchando por cualquier relación con ellos. Cuando fue mi turno, dije mi nombre y que me divorcié de mi esposo después de que le dio su cuenta de retiro a su madre en lugar de mantenerme como beneficiaria. Admití que no estaba segura de ser una buena persona debido a algunas de las decisiones que había tomado durante el divorcio. La líder del grupo, una mujer con ojos amables y cabello gris, dijo que las buenas personas toman malas decisiones cuando están heridas y asustadas. Dijo que lo que importaba era aprender de esas decisiones y tratar de hacerlo mejor. Otras personas asintieron y compartieron sus propias historias de venganza y arrepentimiento. Y me di cuenta de que mi situación era extrema, pero no única. Todos en esa habitación habían sido lastimados lo suficiente como para hacer cosas de las que no estaban orgullosos y todos estábamos tratando de averiguar cómo vivir con nosotros mismos después. Beto llamó 3 meses después de mudarse a la residencia sonando más esperanzado de lo que lo había escuchado en más de un año. Le habían ofrecido una posición permanente de consultoría remota con una firma de ingeniería que se especializaba en arreglos de trabajo accesibles. El trabajo le daría independencia financiera de lo que quedaba de los activos de Marcela y le permitiría contribuir a sus propios costos de cuidado. Dijo que estaba aprendiendo a manejar su condición cardíaca, aceptando sus limitaciones físicas y enfocándose en ser un buen padre desde la distancia. Quería reconstruir su relación con los niños y preguntó si podíamos trabajar para que los tuviera en visitas regulares una vez que se mudara a su propio departamento accesible. Le dije que apoyaba eso y aumentaríamos su tiempo de crianza a medida que su salud lo permitiera. Me agradeció por no renunciar a él completamente. Y no supe qué decir porque parte de mí había renunciado a él. Había trabajado activamente hacia su destrucción, pero me alegraba que estuviera encontrando su camino de regreso a algo parecido a una vida. Una carta llegó a mi casa 2 semanas después de un abogado del que nunca había oído hablar representando a Marcela. La carta afirmaba que había puesto a su hijo en su contra a través de manipulación y mentiras y exigía compensación financiera por los costos que había incurrido cuidando a Beto antes de que se mudara a la residencia. El lenguaje legal era dramático pero descuidado, lleno de acusaciones vagas y sin base legal real. Se la envié a Ramona, quien me llamó riendo. Dijo que Marcela no tenía ningún caso en absoluto, que había creado su propia situación a través de décadas de manipulación financiera y que cualquier abogado competente le habría dicho que no gastara dinero en esta carta. Ramona envió una respuesta que básicamente decía que Marcela debería dejar de acosarme o enfrentar una contrademanda por el estrés y los honorarios legales. Sentí una satisfacción sombría sabiendo que Marcela finalmente enfrentaba consecuencias sin nadie a quien explotar. Ningún miembro de la familia a quien pudiera culpar para rescatarla. Pero también me sentí consciente de que toda esta situación me había hecho más dura y fría de lo que quería ser. Que pelear con Marcela y Beto había cambiado algo fundamental en mí. Un sobre llegó a mi oficina en lo que habría sido nuestro 10º aniversario de bodas. Dentro había una carta de Beto. Varias páginas de su letra clara de ingeniero. Se disculpaba por todo, enumerando formas específicas en que había traicionado a nuestra familia, comenzando con ese anuncio en Navidad. Escribió que entendía si nunca lo perdonaba, pero esperaba que pudiera encontrar paz y felicidad. Dijo que estaba agradecido de que hubiera arreglado que se mudara a la residencia porque vivir con Marcela había estado destruyendo la poca salud que le quedaba. La carta era honesta y cruda, y lloré leyéndola en mi escritorio. Cerca del final había una línea que me hizo dejar de respirar. Escribió que sabía que su crisis de salud no fue completamente accidental, que había tenido tiempo para pensar en todo lo que pasó en esos meses antes de su infarto. No mencionó el tocino o la póliza de seguro de vida específicamente, pero me estaba dando el regalo de no confrontar lo que había hecho.
Reconocía que sabía mientras me dejaba guardar mis secretos. Y esa gracia se sintió más pesada que cualquier acusación podría haber sido. Me senté en la mesa de mi cocina con papel en blanco frente a mí, tratando de averiguar qué decirle a Beto que no fuera una completa mentira. Pero tampoco destruiría la frágil paz que habíamos construido. Recogí mi pluma y comencé a escribir, mi mano temblando un poco mientras formaba las palabras. Le dije que sabía sobre su condición cardíaca antes de que todo sucediera, que había visto los registros médicos y entendía cuán serio era. Escribí que no lo detuve de tomar decisiones que lo lastimaban, que me quedé y vi cómo comía cosas que lo estaban matando. Y no dije nada porque estaba demasiado enojada para que me importara. Me detuve antes de contarle sobre el tocino que cociné con sal extra o el pan dulce que dejé en la encimera donde los encontraría. Pero le di suficiente verdad para que finalmente pudiéramos ser honestos el uno con el otro. Escribí que no lo perdonaba por lo que hizo en Navidad, por elegir a Marcela sobre nuestra familia y tirar todo lo que habíamos construido juntos. Pero también escribí que ya no lo odiaba, que la ira se había consumido y dejado algo más vacío pero también más limpio detrás. Le dije que quería que estuviera saludable por el bien de Sol y Goyo, que nuestros hijos necesitaban a su padre incluso si yo no necesitaba un esposo. Se sintió como abrir una puerta que había mantenido cerrada durante meses, dejando entrar aire que era frío pero también fresco. Sellé la carta y la envié por correo antes de poder cambiar de opinión, sabiendo que era un paso hacia algo que no era reconciliación pero podría eventualmente ser paz. El consejero de Sol me llamó 2 semanas después y preguntó si podía ir a una reunión sin Sol presente. Conduje a la oficina sintiéndome nerviosa, preguntándome si algo estaba mal o si Sol había dicho algo sobre nuestra familia que levantara banderas rojas. La consejera era una mujer de unos 50 años llamada señora Torres que tenía ojos amables y una forma tranquila de hablar que me hizo relajar un poco. Me dijo que Sol había estado procesando sus sentimientos sobre el divorcio y la enfermedad de Beto de maneras realmente saludables, que estaba mostrando fuerza e inteligencia emocional que iban mucho más allá de lo que esperarías de una niña de su edad. La señora Torres dijo que Sol hablaba de sus sentimientos en lugar de mantenerlos dentro, que entendía que el divorcio de sus padres no era su culpa, y que estaba aprendiendo a establecer límites con personas que la hacían sentir mal. Me sentí orgullosa escuchando esto, sabiendo que a pesar de todo lo que había hecho pasar a mis hijos, Sol iba a estar bien. Luego la señora Torres preguntó si había algún historial familiar de problemas de salud mental que debiera conocer, algo que pudiera ayudarla a entender mejor los patrones emocionales de Sol. Me senté allí dándome cuenta de que necesitaba decirles a mis hijos la verdad sobre la manipulación de Marcela, que necesitaban entender que lo que había pasado en Navidad no se trataba solo de Beto tomando una mala decisión, sino de un patrón que se remontaba años atrás. Le conté a la señora Torres sobre la historia de Marcela con el tío Rogelio, sobre cómo había convencido a miembros de la familia de darle dinero y beneficios mientras fingía ser pobre. La señora Torres asintió lentamente y dijo que sonaba como que Sol y Goyo necesitaban aprender sobre estos patrones para poder protegerse de situaciones similares en el futuro. Programé una reunión familiar para el fin de semana siguiente planeando sentarme con ambos niños y explicar las cosas de una manera que pudieran entender. El sábado por la mañana hice hotcakes para el desayuno y luego les pedí a Sol y Goyo que se sentaran conmigo en la mesa de la cocina porque necesitábamos hablar sobre algunas cosas de la familia. Sol pareció preocupada inmediatamente preguntando si papá estaba enfermo de nuevo y le dije que no, que papá estaba mejorando pero necesitábamos hablar sobre la abuela Marcela. Goyo se subió a mi regazo aunque se estaba volviendo demasiado grande para ello y Sol se sentó frente a mí con los brazos cruzados como si se preparara para malas noticias. Expliqué de la manera más simple que pude que la abuela Marcela tenía problemas con la manipulación, que tenía un patrón de lastimar a los miembros de la familia engañándolos para que le dieran dinero y luego no cuidándolos como prometía. Les dije que lo que pasó en Navidad era parte de este patrón, que la abuela Marcela había convencido a papá de darle su dinero de retiro aunque lo necesitábamos para nuestra familia. La cara de Sol se puso tensa y enojada y preguntó si por eso me divorcié de papá. Le dije que era parte de la razón, que la abuela Marcela había influido en las decisiones de papá, pero que papá aún había tomado sus propias decisiones, y él era responsable de ellas también. Goyo preguntó con voz pequeña si la abuela Marcela era una mala persona y tuve que pensar cuidadosamente cómo responder a eso. Le dije que las personas son complicadas, que alguien puede hacer cosas realmente malas sin ser completamente malo todo el tiempo. Dije que la abuela Marcela tenía sus propios problemas y dolor que la hacían actuar de la manera en que lo hacía, pero que eso no hacía que estuviera bien que lastimara a otras personas. Les dije que esta era una lección que había aprendido sobre mí misma también, que había hecho cosas durante el divorcio de las que no estaba orgullosa, cosas que lastimaron a personas aunque pensé que tenía buenas razones. Sol me miró con sus ojos inteligentes y preguntó qué cosas hice, y le dije que eso era algo de lo que hablaríamos cuando fuera mayor, pero que lo importante era aprender de nuestros errores y tratar de ser mejores. Goyo me abrazó fuerte y dijo que me amaba incluso si cometía errores, y sentí lágrimas en mis ojos sabiendo que mis hijos eran más indulgentes de lo que merecía.
Pasaron 3 meses y Beto llamó para decirme que su trabajo remoto iba lo suficientemente bien como para poder mudarse de la residencia asistida a su propio departamento cercano. Había encontrado un lugar pequeño en la planta baja que estaba adaptado para alguien con problemas de movilidad, con barras de agarre en el baño y puertas anchas para una silla de ruedas si alguna vez la necesitaba. Sonaba emocionado de una manera que no había escuchado en más de un año, hablando de tener su propio espacio de nuevo y ser capaz de cocinar sus propias comidas y tener a los niños de visita sin enfermeras revisándolo cada pocas horas. Preguntó si Sol y Goyo podían ir a ayudarlo a decorar y arreglar su nuevo lugar, y acepté pensando que sería bueno para ellos ver a su padre viviendo independientemente y haciéndose más fuerte. Cuando llegaron a casa ese domingo estaban rebotando de energía, hablando uno sobre el otro sobre el nuevo departamento de papá y cómo lo habían ayudado a arreglar muebles y colgar cuadros. Sol dijo que papá tenía una pared entera de fotos de ellos, y Goyo dijo que papá lo dejó elegir qué color de toallas comprar en el supermercado. Me sentí genuinamente feliz por Beto, aliviada de que estuviera estable y avanzando con su vida en lugar de atrapado en esa residencia, o peor, de vuelta en la casa de Marcela destruyendo la poca salud que le quedaba. Me di cuenta sentada allí escuchando a mis hijos hablar sobre el nuevo lugar de su padre que alguna parte de mí todavía se preocupaba por su bienestar, no de una manera romántica, sino de la manera en que te preocupas por alguien que solía ser tu mundo entero y que te dio a tus hijos. Era complicado y desordenado, pero era real, y estaba aprendiendo a aceptar que los sentimientos no tienen que ser simples para ser válidos. Me reuní con Lalo para almorzar en un café cerca del hospital la semana siguiente, necesitando hablar con alguien que entendiera el lado médico de todo lo que había pasado. Preguntó cómo estaba con todo realmente, y le dije honestamente que estaba mejor de lo que esperaba, pero todavía estaba trabajando a través de la culpa sobre mis acciones durante el divorcio. Admití que había permitido la autodestrucción de Beto, que lo había visto comerse hasta otro infarto, y no lo había detenido porque estaba demasiado enojada para que me importara si vivía o moría. Lalo estuvo callado por un minuto revolviendo su café y mirando por la ventana, y luego me dijo que él había pasado por un divorcio difícil hace años y había tomado decisiones que lamentaba también. Dijo que su exesposa lo había engañado con su mejor amigo y él había respondido tratando de quitarle todo en el divorcio, peleando por la custodia exclusiva de sus hijos, aunque sabía que los lastimaría solo para lastimarla a ella. Dijo que el autoperdón era más difícil que perdonar a otras personas, que no podías escapar de tu propio juicio de la manera en que podías evitar el de alguien más. Hablamos sobre avanzar y si era posible ser una buena persona después de hacer cosas malas, y dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que pensaba que la bondad no se trataba de dónde habías estado, sino de la dirección en la que te estabas moviendo. Que las personas que habían hecho cosas terribles todavía podían elegir ser mejores en el futuro. Le pregunté si pensaba que me estaba moviendo en la dirección correcta, y sonrió y dijo que el hecho de que estuviera haciendo la pregunta era probablemente una buena señal. Gabriela me llamó un martes por la noche mientras estaba haciendo la cena y pude escuchar el estrés en su voz antes de que dijera que estaba mal. Me dijo que la demencia de Marcela estaba empeorando rápido, que había tenido que mudarla a un lugar de cuidado de la memoria usando dinero de la venta de su última propiedad de renta. Gabriela dijo que el lugar era en realidad bastante agradable, con personal capacitado para manejar pacientes con demencia y actividades para mantenerlos ocupados, pero que Marcela lo odiaba y trataba de irse. Dijo que había una extraña clase de justicia en que Marcela terminara en un lugar justo como Beto había estado, dependiente del personal para todo y despojada de su habilidad para manipular a las personas de la manera en que había manipulado a su familia durante décadas. Sentí emociones complicadas escuchando sobre el declive de Marcela, sabiendo que la demencia era una enfermedad terrible que no le desearía a nadie, pero también sintiendo que finalmente estaba enfrentando una situación de la que no podía salir con esquemas o mentiras. Gabriela dijo que Marcela no recordaba la mitad de las cosas que había hecho, que a veces preguntaba por Rogelio como si todavía estuviera vivo, y se preguntaba por qué Beto nunca visitaba aunque venía cada pocas semanas. Le dije a Gabriela que sentía que estuviera lidiando con esto sola, y ella dijo que no estaba completamente sola, que Beto ayudaba cuando podía, e incluso el padre de Beto, Gerardo, había aparecido un poco, pero también dijo que se sentía enojada de ser la que manejaba todo cuando Marcela había pasado años manipulando a Beto e ignorándola a ella, y entendí ese enojo completamente. Beto trajo a los niños de una visita de fin de semana un domingo por la tarde y preguntó si podíamos hablar en privado antes de irse. Me sentí cautelosa inmediatamente preguntándome qué quería, pero acepté y nos paramos en la entrada mientras Sol y Goyo entraban a desempacar sus cosas. Beto se veía nervioso jugando con las llaves de su auto y sin encontrar mis ojos del todo, y luego dijo que había estado pensando en la póliza de seguro de vida y sabía que yo había sacado una sobre él. Mi corazón comenzó a latir con fuerza porque nunca le había contado sobre esa póliza, nunca mencioné los 40 millones de pesos que aposté a su muerte. Dijo que quería que supiera que no me culpaba por ello, pero entendía por qué lo había hecho después de lo que él hizo en Navidad. Dijo que si algo le pasaba quería que ese dinero fuera para la educación y el futuro de Sol y Goyo, y estaba en paz con ello. Comencé a llorar parada allí en mi entrada, aturdida por su gracia y su disposición a perdonarme por algo por lo que apenas me había perdonado a mí misma. Dijo que casi morir le había enseñado lo que realmente importaba, que el dinero y los beneficiarios y todas esas cosas en las que pensaba con Marcela no significaban nada comparado con asegurarse de que sus hijos estuvieran cuidados.
Me abrazó cuidadosamente, todavía moviéndose lento debido a su corazón, y le devolví el abrazo sintiendo que tal vez finalmente habíamos pasado lo peor del daño que nos habíamos hecho el uno al otro. Me senté en la oficina de la doctora Anderson la semana siguiente y le dije que necesitaba confesar algo que había estado reteniendo. Se acomodó en su silla con esa expresión tranquila de terapeuta y me dijo que me tomara mi tiempo, que lo que necesitara decir estaba seguro en esta habitación. Le conté la verdad completa sobre el tocino y el pan dulce y la forma en que deliberadamente ayudé a Beto a destruir su salud porque quería que pagara por lo que le había hecho a nuestra familia. Le conté sobre la póliza de seguro de vida y cómo había calculado que su muerte valdría 40 millones de pesos y cómo había pagado primas desde mi cuenta separada esperando que muriera para poder cobrar. La doctora Anderson escuchó sin ningún juicio visible en su cara, solo asintiendo ocasionalmente y tomando notas en su libreta. Cuando terminé me preguntó qué haría diferente si pudiera volver a ese momento después de Navidad cuando descubrí por primera vez lo que Beto había hecho. Me senté allí tratando de averiguar la respuesta y me di cuenta de que no sabía porque había estado tan herida y enojada que no podía ver más allá de la venganza a ninguna otra opción. Le dije honestamente que no sabía si tomaría decisiones diferentes porque la persona que era en ese entonces no podía imaginar ninguna otra forma de responder. La doctora Anderson dijo que reconocer lo que había hecho era el primer paso hacia perdonarme a mí misma, pero que el autoperdón no borraba las consecuencias. Solo me permitía vivir con ellas y avanzar. Dijo que tendría que cargar con el conocimiento de lo que había hecho por el resto de mi vida, pero que podía elegir si dejar que me definiera o aprender de ello y ser mejor en el futuro. Sol entró en el cuadro de honor esa primavera y Beto pudo asistir a la ceremonia escolar en persona, caminando lentamente con un bastón pero sin necesitar una silla de ruedas o asistencia. Lo vi abrirse camino en el auditorio y me sentí orgullosa de lo lejos que había llegado desde esa cama de hospital donde casi murió. La cara de Sol se iluminó cuando lo vio allí, y después de la ceremonia cuando llamaron su nombre Beto, se puso de pie y aplaudió más fuerte que nadie. Después decidimos llevar a los niños por un helado. Los cuatro juntos como solíamos hacer antes de que todo se desmoronara. Nos sentamos en una mesa en la heladería a la que habíamos ido durante años. Sol y Goyo discutiendo sobre qué sabores eran mejores y Beto y yo intercambiando miradas sobre sus cabezas. No era lo mismo que había sido cuando estábamos casados y felices y no sabíamos de lo que Marcela era capaz de hacerle a nuestra familia, pero era algo. Un nuevo tipo de estructura familiar que funcionaba para donde estábamos ahora. Dos padres que se habían lastimado mucho el uno al otro, pero que ambos amaban a sus hijos y estaban tratando de hacerlo mejor. Goyo se llenó la cara de helado de chocolate y Beto lo ayudó a limpiarse y Sol nos contó sobre sus planes para las vacaciones de verano y por unos minutos se sintió casi normal. Miré a Beto al otro lado de la mesa y lo vi mirándome con una expresión que no pude descifrar del todo y pensé que tal vez estábamos construyendo algo mejor que lo que habíamos perdido. Algo más honesto y menos frágil. La compañía de seguros me envió un aviso de que la póliza de seguro de vida estaba lista para la renovación anual y las primas habían subido de nuevo debido a los problemas de salud documentados de Beto. Me senté en la mesa de mi cocina con mi calculadora sumando todo el dinero que había pagado en esta póliza durante los últimos 2 años. El total era casi 1.200.000 pesos. Dinero que había tomado de mi salario de enfermera y mi cuenta de ahorros separada. Tenía que decidir si seguir pagando estas enormes primas o dejar que la póliza caducara y perder todo lo que ya había invertido. Pensé en la gracia de Beto cuando me dijo que sabía sobre la póliza y no me culpaba. Sobre cómo dijo que quería que el dinero fuera para los niños si algo le pasaba. Levanté el teléfono y llamé a Josefina, nuestra asesora financiera, y le dije que mantuviera la póliza activa por otro año. Preguntó si estaba segura dado el costo, y dije que sí, que estaba segura. Reconocí para mí misma sentada allí después de colgar que la póliza era tanto una inversión práctica en el futuro de mis hijos como un recordatorio de la versión más oscura de mí misma. La persona que había estado dispuesta a dejar morir a su esposo por dinero, necesitaba ese recordatorio. Necesitaba recordar de lo que era capaz cuando estaba herida y enojada, para nunca permitirme convertirme en esa persona de nuevo. Beto me llamó 2 semanas después preguntando si podíamos reunirnos para tomar un café, y cuando llegué al café cerca de su departamento se veía mejor de lo que lo había visto en meses. Algo de color de vuelta en su cara y menos tensión en sus hombros. Pidió su café negro sin azúcar, lo cual era nuevo. Y esperó hasta que nos sentamos antes de decirme que había conocido a alguien a través de un grupo de apoyo en línea para personas con condiciones de salud crónicas. Su nombre era Sara y entendía lo que era vivir con limitaciones médicas. Y lo hacía sentir que su condición cardíaca no era lo único que lo definía. Dijo que quería presentarla a Sol y Goyo eventualmente si yo estaba de acuerdo con eso. Y observó mi cara cuidadosamente como si esperara enojo o celos. En cambio sentí alivio lavándome. Felicidad genuina de que estuviera construyendo algo saludable con alguien que entendía su situación. Le dije que estaba feliz por él. Y esperaba que esta relación fuera mejor que la que tuvimos. Más honesta y menos enredada en manipulación familiar. Sonrió y dijo que estaba aprendiendo cómo se veían las relaciones saludables a través de la terapia, y quería que nuestros hijos lo vieran con alguien que lo tratara bien. Hablamos sobre logística y tiempos, y acordamos que debería esperar unos meses más antes de presentar a Sara a los niños, dando tiempo a su relación para estabilizarse primero. 3 días después fui a una cita yo misma por primera vez desde el divorcio.
conociendo a un chico llamado Tomás en un restaurante italiano en el centro que mi compañera de trabajo había recomendado. Tomás era maestro en la preparatoria local, y no sabía nada sobre mi historia con Beto y Marcela, lo cual se sintió como libertad de una manera que no había esperado. La conversación fue incómoda al principio porque había olvidado cómo hablar con alguien que no sabía ya mi historia desordenada completa, y me seguía atrapando antes de mencionar a Beto o el divorcio o cualquiera de los detalles complicados. Tomás preguntó si tenía hijos y dije que sí. 2 de ellos. Y cuando preguntó sobre su padre, dije simplemente que estábamos divorciados pero cocriando. Se sintió bien dar los hechos básicos sin el drama. Ser vista solo como una madre soltera navegando la vida normal post-divorcio, en lugar de alguien que había vivido a través de todo lo que realmente había experimentado. Tomás habló sobre sus propios estudiantes y su amor por la historia y sus planes de viajar durante las vacaciones de verano. Y por 2 horas fui solo una mujer en una cita en lugar de alguien cargando culpa y secretos. No hicimos planes para vernos de nuevo, pero intercambiamos números y conduciendo a casa me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses, recordando que era una persona fuera de todo el trauma. Sol entró a mi habitación esa noche después de que puse a Goyo en la cama, subiéndose a mi edredón y sentándose con las piernas cruzadas mientras picaba un hilo suelto en la manta. Me preguntó si era feliz. Y la pregunta me tomó por sorpresa porque la felicidad se sentía como un concepto tan complicado ahora, de maneras que no lo había sido antes de que todo se desmoronara. Me senté a su lado y traté de averiguar cómo responder honestamente sin cargarla con complejidades adultas. Le dije que estaba contenta y estaba orgullosa de nuestra familia y tenía esperanza sobre el futuro, lo cual era cierto incluso si no era la felicidad simple y sin complicaciones que había tenido antes de Navidad. Sola sintió y luego dijo que se alegraba de que ya no estuviera triste. Y me di cuenta con un shock de que mis hijos me habían estado observando más cuidadosamente de lo que entendía, preocupándose por mi estado emocional mientras yo me había estado concentrando en manejar la logística y la culpa. La traje hacia un abrazo y le prometí que estaba bien, que todos íbamos a estar bien. Y se relajó contra mí como si hubiera estado sosteniendo tensión que no había notado. El primer aniversario cardíaco de Beto pasó a finales de abril, marcando 12 meses desde su primer infarto en esa ambulancia. Su cardiólogo me llamó para darme una actualización ya que todavía estaba listada como su contacto de emergencia diciéndome que la función cardíaca de Beto se había estabilizado alrededor del 40% de fracción de eyección y su pronóstico era mejor de lo que esperaban inicialmente. El doctor acreditó el estricto manejo de medicación de la residencia asistida durante esos primeros meses críticos, y el compromiso actual de Beto de seguir el consejo médico tomando sus pastillas a tiempo y asistiendo a todas sus citas de preferentemente ENT seguimiento. Beto me llamó él mismo esa noche para contarme las buenas noticias y agradecerme de nuevo por arreglar la ubicación en la residencia cuando más lo necesitaba. Le dije que me alegraba de que estuviera bien y lo decía en serio aunque la conversación estaba complicada por mi conocimiento de lo que había hecho antes de su infarto, el tocino y el pan dulce y la facilitación deliberada que había contribuido a su colapso. No mencionó nada de eso y yo tampoco, y hablamos por unos minutos sobre los próximos eventos escolares de los niños antes de colgar. El domingo por la mañana llevé a Sol y Goyo a la iglesia, algo que habíamos estado haciendo más regularmente desde el divorcio como una forma de mantener comunidad. El sermón de ese día fue sobre el perdón y la redención, sobre cómo cargar ira y culpa nos impide avanzar hacia las vidas que estamos destinados a vivir. A mitad del servicio me encontré llorando inesperadamente con lágrimas corriendo por mi cara mientras el pastor hablaba sobre liberar el peso de nuestras peores acciones. Goyo notó y susurró preguntando si estaba bien, y le dije que sí, que a veces los adultos lloran cuando están pensando en cosas importantes. Después de que terminó el servicio encendí una veladora en el nicho de oración y me arrodillé allí por primera vez en meses pidiendo perdón por lo que le había hecho a Beto y fuerza para ser una mejor persona en el futuro. No sabía si creía en el perdón divino o si Dios estaba escuchando a alguien que deliberadamente puso en peligro la vida de su esposo. Pero el ritual se sintió importante de todos modos, un acto físico de reconocer mi culpa y mi deseo de cambiar. Gabriela me llamó el martes siguiente y preguntó si quería reunirme para almorzar y nos sentamos en una cabina tranquila en una tienda de sándwiches cerca del hospital donde trabajaba. Se veía diferente de alguna manera, más tranquila y centrada, y me dijo que había estado en terapia durante los últimos 6 meses procesando su dinámica familiar y la manipulación de Marcela. Dijo que se había dado cuenta de cuánto daño había hecho su madre a todos enseñándoles que el amor significaba control y el sacrificio significaba renunciar a tus propias necesidades por completo. Gabriela se disculpó por no hablar en Navidad cuando Beto anunció el cambio de Afore. Dijo que había estado congelada por años de condicionamiento para nunca desafiar la autoridad de Marcela. Me dijo que admiraba cómo había luchado contra los esquemas de Marcela, aunque esperaba que no hubiera sacrificado demasiado de mí misma en el proceso. La miré al otro lado de la mesa y le dije honestamente que había sacrificado partes de mí misma, que había cruzado líneas que nunca pensé que cruzaría y hecho cosas de las que no estaba orgullosa. Hablamos durante más de 1 hora sobre crecer con Marcela como madre, sobre los patrones de manipulación que habían moldeado la visión del mundo entera de Beto, y acordamos mantenernos en contacto como aliadas en sobrevivir y recuperarse del legado de Marcela.
Beto me llamó unas semanas después preguntando si podía llevar a Sol y Goyo en un viaje de fin de semana para visitar a su padre Gerardo, que había estado mayormente ausente de todo lo que había pasado, pero ahora quería reconectar con sus nietos. Me sorprendió que Gerardo se hubiera acercado después de permanecer en silencio durante el divorcio y la crisis de salud de Beto, pero acepté el viaje y ayudé a Beto a planear un itinerario accesible que no sobrecargara sus limitaciones físicas. Salieron el viernes por la tarde y regresaron el domingo por la noche, y ambos niños estaban emocionados contándome sobre su fin de semana. Sol dijo que el abuelo Gerardo se había disculpado por no protegerlos del comportamiento de la abuela Marcela, que había admitido que debería haberse enfrentado a ella hace años en lugar de solo comer pavo e ignorar todo. Goyo dijo que Gerardo los había llevado a pescar y les había enseñado cómo poner carnada en los anzuelos, y Beto había podido participar incluso con sus limitaciones de movilidad. Me alegré de que Gerardo finalmente estuviera asumiendo alguna responsabilidad, incluso si era años demasiado tarde, y pude ver que la curación estaba sucediendo en toda la familia en pequeñas formas, personas reconociendo sus fallas y tratando de hacerlo mejor. La conferencia de enfermería en junio me dio la oportunidad de presentar sobre defensa del paciente y dinámicas familiares en el cuidado de la salud, basándome en mi experiencia profesional mientras pensaba en privado sobre mi situación personal con Beto. Me paré en el podio hablando sobre cómo las familias navegan las decisiones médicas y la importancia de una comunicación clara entre proveedores y pacientes, y después varias enfermeras se me acercaron para compartir sus propias historias. Una mujer me contó sobre el esposo de su hermana que había rechazado el tratamiento debido a creencias religiosas y cómo la familia había luchado respetando su autonomía mientras lo veían deteriorarse. Otra enfermera describió su propio divorcio después de que su cónyuge priorizó a sus padres sobre su matrimonio y cómo había tenido que reconstruir su identidad después. Me di cuenta de que las habilidades que usaría para navegar la crisis cardíaca de Beto, el conocimiento médico y el pensamiento estratégico, eran valiosas para otros incluso si no estaba orgullosa de cómo las usaría inicialmente. Los organizadores de la conferencia me ofrecieron oportunidades para enseñar talleres y asesorar a otras enfermeras que lidiaban con situaciones familiares complejas, y acepté, sintiendo que tal vez podría convertir mi experiencia en algo positivo. Sol me dijo una noche mientras lavábamos los platos juntas que quería ser enfermera como yo cuando creciera porque le gustaba ayudar a las personas que estaban enfermas. Me sentí tanto orgullosa como preocupada al escuchar esto. Orgullosa de que viera valor en mi trabajo, pero preocupada de que hubiera sido moldeada al verme navegar nuestra crisis familiar. Le dije que la enfermería era una carrera maravillosa, pero que debería explorar todas sus opciones y no decidir demasiado joven lo que quería hacer. Secó un plato cuidadosamente y dijo que sabía eso, pero que específicamente quería ayudar a las personas que estaban enfermas como papá había estado. Personas que necesitaban a alguien que abogara por ellas y se asegurara de que recibieran el cuidado adecuado. Me di cuenta de que mis hijos habían aprendido tanto resiliencia como compasión de las luchas de nuestra familia, que me habían visto pelear por su estabilidad y a Beto trabajar para recuperar su salud, y de alguna manera habían salido de ello con la empatía intacta. Se sintió como una pequeña redención saber que Sol y Goyo habían ganado algo positivo de todo el dolor. Beto me llamó un jueves por la tarde a finales de junio, su voz pesada de una manera que hizo que mi estómago cayera antes de que siquiera dijera por qué llamaba. Marcela había fallecido en la residencia de cuidado de la memoria esa mañana. Su demencia había progresado rápidamente durante los últimos meses hasta que ya no reconocía a nadie ni recordaba sus propios esquemas. Beto sonaba triste pero también aliviado y preguntó si vendría al funeral por el bien de los niños, sabiendo que sería incómodo pero reconociendo que algún tipo de cierre era importante. Acepté aunque el pensamiento de asistir al funeral de Marcela me hacía sentir incómoda, y el sábado por la mañana me puse un vestido negro y conduje a Sol y Goyo a la funeraria donde Beto estaba esperando. El servicio fue pequeño y extraño. Tal vez 20 personas dispersas en la capilla, la mayoría luciendo incómodas en lugar de genuinamente afligidas. Vi a la viuda del tío Rogelio sentada en la última fila, y cuando nuestros ojos se encontraron intercambiamos una mirada de entendimiento, dos mujeres que habían sobrevivido a la manipulación de Marcela y vivido para verla enterrada. El pastor dio un sermón genérico sobre el descanso eterno y la misericordia de Dios, y Beto dio un breve elogio sobre la fuerza y determinación de su madre sin mencionar nada del daño que había causado. Después en la recepción me paré con Beto y los niños mientras la gente ofrecía condolencias, y me sorprendió cómo alguien que había afectado tantas vidas tan profundamente tenía tan pocas personas llorándola genuinamente, cómo su legado era principalmente alivio y trauma no resuelto en lugar de amor. 3 semanas después del funeral, Beto llamó para programar una reunión en la oficina de su abogado. El patrimonio se había liquidado y dijo que había cosas que necesitaba saber sobre las finanzas de Marcela. Conduje al edificio de oficinas en el centro y encontré a Beto sentado en la sala de espera luciendo cansado pero más tranquilo de lo que lo había visto en meses. El abogado nos llevó a una sala de conferencias y extendió papeles sobre la mesa mostrando estados de cuenta y escrituras de propiedad y pólizas de seguro. Marcela tenía casi 40 millones de pesos en activos totales que nadie excepto tal vez su contador conocía. Había escondido cuentas de ahorro en 3 bancos diferentes. Poseía otra propiedad de renta que nadie sabía que existía, y tenía pólizas de seguro de vida tanto sobre Gerardo como sobre Beto, que habrían pagado enormes cantidades.
Beto era el beneficiario principal en todo, ya que Gerardo había muerto hace años y Marcela nunca había actualizado su testamento después de eso. El abogado explicó que Beto podía tomar todo o podía distribuirlo como quisiera. Beto se sentó allí mirando los números durante mucho tiempo antes de decir que estaba estableciendo fideicomisos para Sol y Goyo con la mayor parte del dinero. Se quedó solo con lo suficiente para cubrir sus gastos médicos continuos y tal vez un año de costos de vida. El abogado asintió y comenzó a redactar documentos de fideicomiso, mientras Beto me decía que no quería que el dinero de Marcela lo corrompiera de la manera en que la había corrompido a ella y a todos los que tocaba. Dijo que Sol y Goyo merecían seguridad, pero no quería que tuvieran acceso hasta que fueran lo suficientemente mayores para entender de dónde venía y lo que costaba. Lo vi firmar los papeles y vi que realmente había aprendido algo de todo lo que pasó. Que entendía ahora cómo el dinero y la manipulación habían destruido a nuestra familia. Me reuní con Ramona 2 días después en su oficina para revisar los arreglos de fideicomiso que Beto había establecido. Revisó los documentos y dijo que era una planificación inteligente que protegía el futuro de los niños sin darnos ni a Beto ni a mí la capacidad de tocar los fondos. El fideicomiso no sería accesible hasta que Sol cumpliera 25 y Goyo cumpliera 23 y había reglas estrictas sobre para qué se podía usar el dinero antes de eso. Ramona preguntó cómo me sentía, sobre todo ahora que Marcela se había ido y el patrimonio estaba liquidado. Le dije que estaba agradecida por su ayuda para sacarme del divorcio, pero todavía estaba trabajando a través de la culpa sobre lo que le había hecho a Beto. Se reclinó en su silla y dijo que la ley familiar le había enseñado que las personas eran capaces tanto de acciones terribles como nobles, a veces en la misma situación. Dijo que no debería definirme por mis peores momentos porque todos tomaban malas decisiones cuando estaban heridos y asustados. Pregunté si pensaba que yo era una mala persona y dijo que pensaba que era una persona que había sido traicionada y respondió de maneras que probablemente lamentaba, pero que eso no me hacía malvada. Me recordó que Beto había abandonado a su familia financieramente y Marcela había manipulado a la gente durante décadas y que mi respuesta era comprensible incluso si no era correcta. Salí de su oficina sintiéndome un poco menos terrible conmigo misma, pero aún consciente de que había cruzado líneas que no podía descruzar. Beto comenzó a salir con alguien que conoció a través de un grupo de apoyo cardíaco, y después de unos meses preguntó si podía conocer a Sol y Goyo. Acepté porque los niños necesitaban ver a su padre construyendo una vida saludable. La trajo a uno de los partidos de fútbol de Sol y nos presentó brevemente en el estacionamiento. Su nombre era Sara y trabajaba como trabajadora social especializada en enfermedades crónicas y trauma familiar. Me estrechó la mano y me dijo que respetaba cómo había manejado la cocrianza bajo circunstancias difíciles. No le conté toda la historia sobre la póliza de seguro de vida o el tocino o cómo había facilitado el declive de Beto. Parecía amable y paciente con Beto y cuando la vi interactuar con los niños después del juego pude ver que les agradaba. Sol me dijo más tarde que Sara era agradable y no se esforzaba demasiado por ser su amiga. Solo les hacía preguntas sobre la escuela y el fútbol y escuchaba sus respuestas. Goyo dijo que trajo buenos bocadillos. Estaba genuinamente feliz de que Beto hubiera encontrado a alguien que entendiera sus problemas de salud y su complicada historia familiar. Parecía buena para él de maneras que yo nunca fui, y esperaba que pudiera ayudarlo a mantenerse en el camino con sus medicamentos y su terapia. Había estado saliendo casualmente durante unos meses cuando conocí a Miguel en una recaudación de fondos del hospital donde estaba ayudando como maestro a organizar la subasta silenciosa. Hablamos sobre nuestros hijos y nuestros divorcios y descubrimos que teníamos mucho en común navegando la cocrianza después de matrimonios difíciles. Tenía 2 hijos de su matrimonio anterior y entendía las complicaciones de las familias mezcladas y los horarios de custodia compartida. Comenzamos a vernos regularmente y después de 3 meses se sintió lo suficientemente serio como para necesitar averiguar qué decirle sobre mi pasado. Sabía que Beto y yo nos habíamos divorciado después de que Beto cambiara sus beneficiarios para darle todo a su madre, pero no sabía sobre la póliza de seguro de vida que había sacado o mi papel en la crisis de salud de Beto. Mi terapeuta dijo que necesitaba ser honesta con las personas con las que estaba construyendo relaciones reales, pero que no le debía a todos mi historia completa de inmediato. Dijo que había una diferencia entre ser honesta y volcar traumas, y necesitaba encontrar el momento y la manera correctos de compartir las partes más difíciles de mi historia. Practiqué lo que podría decirle a Miguel, pero cada versión sonaba demasiado casual o demasiado dramática. Estaba trabajando en encontrar el equilibrio entre honestidad y autoprotección, entre compartir mi verdad y no asustar a alguien bueno. 2 años después del divorcio, Sol y Goyo estaban mejor de lo que esperaba. Sol estaba en el cuadro de honor consistentemente y se unió al equipo de debate donde canalizaba su ira en argumentos sobre justicia social y política. Era menos explosiva en casa y más segura en la escuela. Goyo se mantenía gentil y empático de maneras que me recordaban a quien solía ser Beto antes de que la influencia de Marcela se apoderara. Se ofreció como voluntario en un refugio de animales y quería ser veterinario. Los vi jugar en el patio trasero un sábado por la tarde. Sol enseñando a Goyo cómo patear una pelota de fútbol correctamente mientras reían y discutían sobre técnica. Tenían buenas relaciones tanto con Beto como conmigo, pasando los fines de semana con su padre en su departamento y los días de semana conmigo en la casa. Se habían adaptado al divorcio mejor de lo que temía y parecían estables y felices a pesar de todo lo que habían presenciado. Me sentí agradecida de que proteger su estabilidad hubiera valido las decisiones complicadas que había tomado, incluso las que lamentaba.
Estaban bien y eso importaba más que cualquier otra cosa. Beto me invitó a su departamento una noche sin los niños diciendo que quería mostrarme algo en lo que había estado trabajando. Conduje hasta allá curiosa y ligeramente nerviosa sobre lo que quería. Abrió la puerta luciendo más saludable de lo que había estado en años. Su color mejor y su energía más alta. Me llevó a una pequeña oficina donde su laptop estaba abierta en un escritorio cubierto con cuadernos y páginas impresas. Había estado escribiendo una memoria sobre su experiencia con la manipulación familiar y la enfermedad cardíaca. Dijo que quería ayudar a otras personas a reconocer dinámicas familiares poco saludables antes de que causaran el tipo de daño que Marcela había causado. Me dejó leer algunos capítulos y me sorprendió lo honesto que era sobre sus errores y el narcisismo de su madre. Escribió sobre la Navidad y la Afore y los infartos y el divorcio con claridad que no había esperado. Preguntó si estaba bien con que incluyera nuestra historia y le dije que sí, siempre y cuando fuera honesto sobre su papel y no me convirtiera en una villana. Prometió escribirlo con compasión por todos los involucrados, incluida Marcela, tratando de entender cómo se convirtió en la persona que era, en lugar de solo condenarla. Vi que había encontrado propósito en su sufrimiento, que estaba tratando de convertir su dolor en algo que podría ayudar a otras personas a evitar situaciones similares. El hospital me promovió a una posición de nivel directivo supervisando la educación de enfermería y el desarrollo del personal. El aumento salarial fue significativo y el trabajo era desafiante de maneras que disfrutaba. Me senté en mi nueva oficina mirando el estacionamiento y me di cuenta de que estaba prosperando profesionalmente de maneras que nunca imaginé durante mi matrimonio. La seguridad financiera por la que había luchado tanto a través del divorcio importaba menos ahora que la satisfacción profesional y el crecimiento personal que había logrado. Pensé en la póliza de seguro de vida que todavía estaba pagando sobre Beto. Las primas ahora sumaban más de 1.400.000 pesos en total. Me pregunté si debería dejarla caducar ahora que los niños tenían los fideicomisos de Marcela asegurando sus futuros. Pero decidí seguir pagándola como una red de seguridad y como un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado todos desde esa cena de Navidad. La póliza se sentía como evidencia de quién había sido en mi peor momento y quién estaba tratando de no ser más. En lo que habría sido nuestro 12º aniversario de bodas, Beto me envió un mensaje preguntando si quería reunirme para tomar un café sin los niños. Acepté y nos sentamos en un café en el centro un miércoles por la mañana cuando ninguno de los dos tenía obligaciones laborales. Me miró al otro lado de la mesa y dijo que sabía que yo había permitido su autodestrucción durante el divorcio. Dijo que sabía sobre el tocino con sal extra y el pan dulce dejado donde lo encontraría y la forma en que había apoyado el consejo de Marcela de evitar la medicación. Dijo que me perdonaba porque entendía por qué lo había hecho después de lo que él hizo en Navidad. Sentí lágrimas en mis ojos mientras le decía que sentía haber cruzado líneas éticas y me alegraba de que hubiera sobrevivido para ser un padre para nuestros hijos. Acordamos que ambos habíamos tomado decisiones terribles que nos lastimaron el uno al otro y a nosotros mismos, pero que ambos habíamos crecido para ser mejores personas al enfrentar las consecuencias. No fue un final feliz, pero fue uno honesto. Terminamos nuestro café y nos abrazamos brevemente en el estacionamiento antes de alejarnos en autos separados. Nos habíamos convertido en copadres amistosos que compartían una historia complicada, pero ya no compartían la amargura que nos había consumido. Finalmente le conté a Miguel sobre la póliza de seguro de vida y mi papel en no proteger a Beto de su autodestrucción. Estábamos sentados en mi sofá después de que los niños se habían ido a la cama y simplemente comencé a hablar, explicando todo desde Navidad a través de los infartos y el divorcio. Estuvo callado por mucho tiempo después de que terminé, mirando sus manos y procesando lo que había dicho. Luego me dijo que apreciaba mi honestidad, aunque era difícil de escuchar. Preguntó si tomaría las mismas decisiones ahora, y dije que no. Que había aprendido que la venganza no cura la traición y convertirse en las personas que te lastiman es su propio tipo de derrota. Dijo que todos tenían partes de su pasado de las que no estaban orgullosos y lo que importaba era quién elegíamos ser en el futuro. Preguntó si todavía era esa persona que había permitido el declive de Beto y dije que no lo creía. La terapia y el tiempo habían cambiado cómo respondía al dolor. Seguimos saliendo después de esa conversación, y me sentí esperanzada sobre construir algo saludable y honesto con alguien que conocía las peores partes de mi historia. El libro de Beto fue publicado por una pequeña editorial que se especializaba en memorias sobre trauma familiar y salud mental. Recibió atención modesta, reseñas mayormente positivas y espacios en línea donde la gente discutía sobre padres narcisistas y manipulación familiar. Hizo algunas entrevistas en podcasts y programas de radio locales donde fue honesto sobre sus errores y los patrones de su madre. Varias personas se acercaron para agradecerle por darles lenguaje para describir sus propias experiencias con miembros de la familia manipuladores. Sol y Goyo estaban orgullosos de su padre por convertir su dolor en algo útil. Estaba orgullosa de él también, viendo que finalmente se había convertido en la persona que podría haber sido sin la influencia de Marcela, alguien que usaba sus experiencias para ayudar a otros en lugar de solo sobrevivir a ellas. Asistí al lanzamiento del libro de Beto con Miguel y los niños en una cálida tarde de sábado en una pequeña librería en el centro. El lugar estaba lleno con unas 50 personas, la mayoría extraños que habían venido debido a las entrevistas de podcast que Beto había hecho sobre manipulación familiar y padres narcisistas.
Sol y Goyo se sentaron en la primera fila luciendo orgullosos mientras Beto estaba en un podio hablando sobre cómo casi había destruido su vida priorizando las demandas de su madre sobre su propia familia. Se veía saludable, de pie sin asistencia, hablando claramente sobre los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. Cuando terminó de leer de su libro, me miró directamente y me agradeció públicamente por ser una buena copadre y por ayudarlo a sobrevivir cuando estaba en su punto más bajo. La audiencia aplaudió y sentí lágrimas en mis ojos porque sabía que la verdad completa era más complicada de lo que Beto estaba diciendo. Pero acepté su gratitud de todos modos porque ambos habíamos acordado avanzar en lugar de insistir en las partes más oscuras de nuestra historia. Después del evento, nuestras dos familias fueron a cenar a un restaurante italiano cercano y me senté allí mirando alrededor de la mesa a Beto y su novia, Miguel y yo, y nuestros 4 hijos entre nosotros. Habíamos construido algo funcional e incluso cálido de los escombros de lo que Marcela había destruido, y aunque no era la familia que había imaginado en esa cena de Navidad, era real y funcionaba. Habían pasado 3 años desde que Beto se puso de pie con su copa de sidra y anunció que le había dado a su madre su cuenta de retiro. Estaba genuinamente feliz ahora de una manera que se sentía diferente de la felicidad ingenua que había tenido antes de que todo se desmoronara. Mi carrera como directora del hospital me daba satisfacción y propósito más allá de solo pagar facturas. Miguel sabía sobre la póliza de seguro de vida y el tocino, y todas las formas en que había contribuido al sufrimiento de Beto, y eligió estar conmigo de todos modos. Sol y Goyo eran niños resilientes que habían aprendido que las familias podían romperse y reconstruirse en nuevas formas y tenían relaciones saludables con ambos padres. Beto y yo cocriábamos mejor de lo que nunca habíamos estado casados, hablando regularmente sobre los niños sin la amargura que nos había consumido durante el divorcio. Todavía cargaba culpa sobre lo que había hecho durante esos 6 meses cuando había permitido la autodestrucción de Beto, pero había aprendido a vivir con la complejidad moral y a perdonarme por ser humana y defectuosa. La póliza de seguro de vida todavía estaba activa, las primas todavía salían de mi cuenta cada mes. Un recordatorio de quién era en mi peor momento y un compromiso de nunca ser esa persona de nuevo. La salud de Beto estaba estable con medicación adecuada y chequeos regulares. El dinero de Marcela estaba en fideicomisos asegurando el futuro de nuestros hijos y sus educaciones universitarias. Todos habíamos aprendido que la familia podía ser reconstruida después de la traición, que las personas podían crecer y cambiar, y que a veces los finales que obtenemos no son los que imaginamos pero son lo suficientemente buenos. No era el cuento de hadas que había soñado en el día de mi boda, pero era real y ganado y más de lo que pensé posible cuando todo se estaba desmoronando.